El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan: durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron a sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si eso llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglamos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy, pues litúrgicamente estamos celebrando todavía el día de la resurrección y esto lo prolongaremos para 8 días más. Y es aquí donde tenemos que descubrir que la resurrección es un acto que no solamente nosotros tenemos que vivir, sino tenemos la necesidad de compartirlo. Es en este sentido algo que ya los obispos latinoamericanos habían ido estudiando en la quinta conferencia del episcopado latinoamericano y del Caribe. El famoso texto de Aparecida, en donde la frase clave de todo es ser discípulos y misioneros. Y podemos verlo desde el Evangelio del día de la Vigilia Pascual, el Evangelio del día de ayer, el Evangelio de este día y así sucesivamente los de la semana, en donde encontramos precisamente el día de la Vigilia Pascual, el Evangelio de la Vigilia Pascual, fue precisamente este sentido de las mujeres que van a ver el sepulcro para llenar de perfumes y esencias al Señor, y de repente pues ya la puerta está abierta y el cuerpo no está, y salen 2 hombres resplandecientes vestidos de blanco y les dicen: no está, ha resucitado, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y una de las primeras pruebas de la resurrección del Señor era decir que el sepulcro estaba vacío. Pero si leemos todas las versiones del Evangelio, el sepulcro nunca estuvo vacío. Y podrán decir: Padre, ¿cómo que no estuvo vacío? ¿Y que no estaban los ángeles? Pues no estuvo vacío, sino están los 2 testigos, podríamos decir cualificados, o el testigo cualificado, porque hay versiones en donde no son 2 ángeles, sino es solamente un ángel. Pero las palabras son las mismas. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y esto nos llena a nosotros de esperanza, porque así como Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Y es algo que por ahí científicamente están queriendo estudiar, eso que le llaman la física cuántica, que dicen que tiene más de filosofía que de física, pero bueno, y que si quieren entrar en la quinta dimensión con los llamados por Albert Einstein agujeros de gusano, en donde se rompe el tiempo y el espacio. Y si vemos, Jesús es lo que hace, rompe el tiempo y el espacio.
Y podemos ver así los distintos aspectos que vamos a analizar en esta semana de la resurrección. Ahora sí, no me acuerdo cómo se llama esa película, pero es supuestamente es en España, en donde matan a un presidente. Entonces la historia son fragmentos de la misma historia, en donde está revisando los que tenían cámaras, y entonces desde la cámara que cada persona traía se va haciendo la historia, pero toda la película es repetir la misma historia, creo que son 8 veces, pero esa es toda la película, la misma escena repetida 8 veces. Igual así, en nuestra Pascua vemos el mismo hecho de la resurrección, pues más de 8 veces, porque si los contamos son más de 8. Durante y después. Por eso vamos a ver para el día jueves, si mal no recuerdo, el pasaje que se leyó el día de ayer. Los discípulos de Maús, bueno, ayer por la tarde, en donde están ahí, pues, dice Ana Catalina Emmerich, que era Cleofás y Lucas. Pues ya se murió el Señor, pues ya que hacemos en Jerusalén, pues vámonos a nuestro pueblo. Y ahí van los dos. Y de repente se les acerca un forastero. Y así como que, ¿a dónde van? No, pues vamos a Emaús. ¿Y por qué tan tristes? Pues que tú eres el único forastero que no sabe lo que sucedió. Pues no, a ver, díganme. No, pues Jesús de Nazaret, un profeta grande en obras y palabras, cómo nuestros jefes lo entregaron al poder de los romanos y lo crucificaron. Ciertamente, algunas mujeres, ahí podríamos ponerle un apelativo que no viene en el Evangelio, pero queda perfecto. Dice, por ahí unas mujeres locas dicen que, pues que fueron y que vieron a unos hombres que les dijeron que había resucitado y vieron el sepulcro vacío. Algunos hombres fueron a ver y encontraron todo como ellas dijeron, pero a Jesús no lo encontraron. Por eso pues ya nos vamos tristes nuevamente a Emaús. Y viene el regaño de Jesús. Ay, hombres de corazón duro y cabeza de piedra, ¿que no han leído la palabra de Dios, o más bien las Escrituras, en donde el Mesías tenía que sufrir para que con su sufrimiento llegara a la gloria? Y partiendo desde Moisés, los profetas y los salmos, les fue hablando sobre la pasión. Y pues ya llegan a Emaús, 11 kilómetros de Jerusalén. Perdón. Y pues ya, así como que, pues Jesús hace la seña de seguir más adelante. Y pues en ese tiempo, pues ahora sí que los bandidos eran los que actuaban de noche, y los que iban de camino de noche, pues se podrían enfrentar a los bandidos. Entonces así como que Jesús hace señas de que va a seguir de camino. Le dice, no, mira, quédate con nosotros porque ya cae la noche. Entonces llega, se sienta a la mesa y le dicen, pues bueno, forastero, pues haz la bendición del pan. Y cuando hace la bendición del pan, se muestra quién es. Y esos hombres que tenían miedo por el forastero, que lo fueran a asaltar por el camino, pues estos dos locos dejan la posada en la que habían llegado y se regresan corriendo a Jerusalén. Ya no les importó si había bandidos, si no había bandidos, y llegan con los apóstoles y el Señor resucitó. Y los apóstoles igual con una cara de felicidad, así como que sí, ya se nos apareció. Y ya se ponen ahí a chismear cómo fue la aparición de cada uno de ellos. Pero faltaba Tomás, que es un personaje que vamos a ver el próximo domingo. El Tomasito, ¿en dónde andaba? Pues quién sabe. Pero se perdió el hecho de encontrar a Jesús y todavía se pone de muy digno. Ay, sí, si no meto mi dedo en sus manos y mi mano en su costado, no voy a creer. Y pues ahí viene el regaño. Y luego también en el Evangelio de San Juan las mujeres llegan a decirles, no, perdón, en San Mateo, porque es la continuación de que llegan con los apóstoles y les dicen, y así como que llegan con los discípulos y se quedan así como que, ¿y estas de cuál fumaron?
¿Cómo que ya resucitó? Si nosotros lo vimos ahí muerto, lo enterramos. Y de repente se les aparece Jesús y, a ver, ¿por qué no le creen a las mujeres? Ciertamente tendríamos que descubrir algo, que el testimonio de la mujer en el tiempo de Jesús no tenía valor. Y si vemos en todos los evangelios a las primeras que se les aparece, es a las mujeres. Es así como que, para que no quede ninguna duda, con las que ni siquiera pueden dar testimonio son las testigos. Por eso el Papa Francisco hace unos años, pues el nombre que resalta entre ellas, pues es María Magdalena. Entonces María Magdalena ya tiene el título de apóstol, apóstol de los apóstoles, enviada a los enviados para que reconozcan que el Señor ha resucitado. Y eso lo tenemos que vivir no solamente de palabra, sino también de obra. ¿Cómo estamos dando a conocer nosotros que Cristo ha resucitado? Lo bueno sería es morir al pecado, morir a los chismes, morir a las críticas, morir a todo lo que el Señor no agrada, para que podamos vivir con Él en la búsqueda del bien, de la ayuda y de la misericordia. Es precisamente, si lo vemos desde esa perspectiva, lo mismo que vivimos en la Cuaresma: ayuno, penitencia y obras de misericordia, nada más que ahora con un tono gozoso. La oración debe de seguir, la búsqueda del bien en lugar de la penitencia, y la caridad que sigue, el amor. Y es eso lo que el Señor nos pide que vivamos. Por eso, pues yo creo que muchos no nos acordamos de cuando fuimos bautizados lo que se nos dijo, porque éramos bebés. Pero yo creo que todos hemos participado en un bautismo ya siendo grandes. ¿Se acuerdan cuál es la monición o la frase final del bautizo antes del Padre Nuestro? No. Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Aleluya, aleluya. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestro trajecito de Cristo? ¿Cómo estamos dando a conocer a Cristo a los demás? Y es precisamente por eso la necesidad de ser discípulos a los pies de Jesús y misioneros para con nuestros hermanos. Ay, Padre, pero es que pues no sé si... Y esto me lo dijo una persona que después de confesarse me hizo esa pregunta: Padre, y si voy con mis familiares y pues yo soy ministra de la Eucaristía, pues cuando llegue con mis familiares, ¿tengo necesidad de hablarles de Cristo? Y le dije, sí y no. Y se quedó, ¿cómo, Padre? Sí, porque sus acciones tienen que hablar de Cristo, y no porque no tiene que hablar, si ellos no lo piden, porque si no, estaremos, pues con todo respeto, como nuestros hermanos testigos de Jehová, que ni cristianos son, que van todos los sábados y domingos, puerta por puerta. Venimos a hablarle de la palabra de Dios. Y pues bueno, no es malo, pero pues a veces como que ellos quieren meter, porque después de que te meten la palabra de Dios, pues ya te meten parte de su doctrina. Y no es malo escucharlos, nada más que a veces sí nos quitan un poquito de tiempo, porque pues son un poquito aferrados y quieren que tengamos el mismo pensamiento que ellos. Entonces, ¿no es malo escucharlos? No. ¿Por qué? Porque hablan de la palabra de Dios, pero tenemos que tener cuidado porque nos van metiendo nuestra doctrina. Bueno, perdón, su doctrina. Y entonces, ahora sí, como dice ese viejo dicho, católico ignorante, seguro protestante. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos más bien es el hábito de la lectura de la palabra de Dios.
Les puedo decir que yo, como a la edad de 12 años, llegaron ahí los testigos de Jehová. Y pues me burlé tantos porque habían dicho un profeta que yo nunca había escuchado y decía, no, pues ya hasta se inventan profetas. El profeta Sofonías. Y oh sorpresa, ya que se fueron, fui a buscar la Biblia que estaba en la casa. Y pues, ¿qué creen? Que sí existe el profeta Sofonías. Y así nos puede pasar. Por eso es bueno meditar la palabra de Dios. Y también, pues alguien que tiene a un contacto que perteneció a la Iglesia Católica y ahora pues es ortodoxo y que ataca mucho a la Iglesia Católica. Yo le decía, usted, si gusta, escúchelo, si no, pues como es por el Face, agarre y bórrelo. ¿Por qué? Porque cada quien quiere jalar agua para su molino. Y cuando uno ha cambiado de ideas, pues quiere justificarse. ¿Y cómo nos justificamos? Pues no con razonamientos, sino con ataques. Entonces, podríamos descubrir personas que han nacido protestantes y no atacan a la Iglesia Católica. ¿Quiénes son los que atacan a la Iglesia Católica? Los que salieron de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en su momento no dieron testimonio, porque no fueron discípulos. Entonces ellos se van a condenar, no. El Señor siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos. Porque solamente Cristo es el que nos puede salvar. En eso sí le doy la razón a los cristianos. La Virgencita de Guadalupe no nos va a salvar. La Virgencita de Fátima no nos va a salvar. San Juditas Tadeo no nos va a salvar. Santa Teresita del Niño Jesús no nos va a salvar. Porque el único que murió y resucitó es Cristo. Y con su muerte hemos sido salvados. Y con su resurrección tenemos la gracia de poder acceder al cielo. Entonces, ¿es malo estarle rezando a la Virgencita de Guadalupe, a San Juditas Tadeo, a Santa Teresita? No, pero ellos solamente son los que nos van a echar la mano en buen mexicano. O como dicen los de cursillos de cristiandad. Dice, son los que nos hacen palanca. En otras palabras, son los que nos van a animar en el camino con sus ejemplos y su intercesión ante Dios. Pero el único que salva es Cristo, porque Él fue el que dio su vida por nuestra redención. Él asumió tu pecado, mi pecado, tanto el pecado original como cada pecado que hemos cometido desde que tenemos uso de razón y hasta el que cometeremos instantes antes de nuestra muerte. Él lo asumió para que si le pides perdón, tú ya no te quedes con ese pecado, porque Él ya le dio muerte en su cruz. Y es así que pues tenemos que vivir ahora en la felicidad, en el gozo, en la alegría y sobre todo en la conversión diaria, estando a los pies de Jesús para después ir a compartirlo con nuestros hermanos. Y entonces sí, podremos decir una frase muy bella de nuestros hermanos ortodoxos, su saludo, que es muy simple. Cristo resucitó y todos responden, verdaderamente ha resucitado. Y es tener esa conciencia de que Cristo ha resucitado. Tener esa conciencia de que la muerte ya no manda en Él. Y así un día nuestra propia muerte será vencida cuando resurjamos de entre los sepulcros para ir
a dar cuentas a Dios. Y algunos irán a la vida eterna, esperemos que muchos, y lamentablemente otros irán a la condenación eterna, porque nunca quisieron estar en la escucha del Señor y vivieron cada quien según su apetencia. Por eso, pidamos para que seamos fieles a la palabra del Señor y siempre podamos seguirla con un corazón limpio y así vivir de acuerdo a el plan de amor y misericordia del Señor. Nada más déjenme, voy a revisar algo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucauld. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.